Parece que tienen que reingresar, porque cuando he querido conectarme al anterior grupo, no, o sea, la anterior conexión no he podido. Entonces he tenido que iniciar otra vez la reunión. Tienen que reingresar, avísense entre ustedes. Llevamos 9. Ya, como buena parte de ustedes han escuchado ya el inicio, yo creo que arrancamos nomás, ¿eh? Porque toma tiempo la clase. Vamos a arrancarla. Me avisan cuando ya estén compartiendo mi pantalla, jóvenes. Avísenme cuando ya estén compartiendo la pantalla para empezar. ¿Está compartiendo, doctor? Yo sí, ya tengo ahí. No lo aparece todavía mi pantalla. No, doctor, No, aún no. doctor. Está demorando. Ok, está demorando demasiado. Voy a cerrar la pantalla y volverla a abrir. Esperen. Me avisan, cuando estén viendo mi pantalla. Ahora sí, doctor. Ya, correcto. También me avisan si por A o B no se escuchara el audio, pues ya vamos a arrancar. El examen físico cardiovascular comprende un examen general cardiovascular que empieza en la cabeza y acaba en los pies del paciente, y otro preferencial que abarca el área cardíaca o el precordio del paciente. Examen cardiovascular general en cabeza hay que valorar ojos, la coloración de las conjuntivas, si hay santelasmas, si hay arco corneal, si hay en mejillas chapalete mitral, si los labios tienen cianosis. En el cuello hay que valorar las arterias carótidas, valorar las venas yugulares en búsqueda de pulso venoso e ingurgitación yugular. A nivel del tórax, el examen cardíaco preferencial está abarcando pues, la cara anterior del tórax y precordio. Eso lo desarrollaremos en detalle en otra clase. A nivel
de la pared posterior del tórax, lo que evaluaremos será pulmones, búsqueda de crépitos, búsqueda de derrame pleural. A nivel de extremidades, antes de extremidades, a nivel de abdomen, debemos palpar aorta, debemos colocar el estetoscopio sobre la aorta abdominal. Buscaremos si hay hepatomegalia, buscaremos si hay edema de pared abdominal, si hay ascitis, si fuera pertinente. A nivel de extremidades superiores, obviamente hay que buscar los pulsos arteriales periféricos. A nivel de manos, podemos buscar signos de endocarditis infecciosa que desarrollaremos luego. Palparemos la temperatura de los dedos, si están fríos, veremos si hay cianosis periférica, el llenado capilar, nos fijaremos en las uñas y los dedos si no son hipocráticos, con uñas en vidrio de reloj. Buscaremos un signo de endocarditis como son las hemorragias en astilla vistas debajo de uña. A nivel de extremidades inferiores, además de los pulsos arteriales, buscaremos si hay presencia de edemas en pies, malleolos, pretibial. Apretaremos pantorrillas para buscar el signo de Homans. También nos fijaremos si hay cianosis en los dedos de los pies en forma general. Signos de endocarditis a buscar. En la eminencia hipotenar de la mano podemos buscar las lesiones de Janeway. Debajo de las uñas, en el lecho subunguial, debemos buscar si hay hemorragias en astillas. En los dedos podemos buscar nódulos de Osler. En la conjuntiva podemos buscar hemorragias petequiales en las conjuntivas, y con un fondo de ojo podemos buscar la mancha de Roth aquí en la retina. Aquí tenemos algunos signos de hiperlipidemias, o sea, colesterol elevado, los antelasmas, xantomas, arco corneal, este círculo blanco alrededor de la córnea. Aquí tenemos dedos hipocráticos que manifiestan una hipoxemia crónica de por lo menos 2 años o más de cualquier etiología, donde podemos ver los dedos en palillo de tambor, o a lo que se denomina hipocratismo, las uñas en vidrio de reloj, que es como las lunas de los relojes antiguos de nuestros abuelos, que eran esféricas. También se puede ver la pérdida del ángulo normal entre la uña y el lecho unguial. Mediante esta exploración general del paciente, uno puede identificar determinados síndromes, por ejemplo, este de la hiperelasticidad del paciente, conocido como el síndrome de Ehlers-Danlos, y que se suele asociar con una insuficiencia de la válvula mitral o también con una dilatación de la aorta. Aquí tenemos un paciente con síndrome de Marfan, que es un paciente alto, delgado, con aracnodactilia y otras características de este síndrome llamado de Marfan, y que se asocia también con insuficiencia de válvula aórtica con dilatación nuevamente de la aorta, sobre todo de la raíz de aorta. Aquí el síndrome de Down, que con mucha frecuencia se asocia a una serie de cardiopatías congénitas. El pulso arterial es la onda de presión que expande las paredes arteriales durante la sístole del ventrículo izquierdo.
pulso arterial central cuando nos referimos al carotidio, para algunos autores también cuando se refiere uno a los pulsos femorales, y son pulsos arteriales periféricos todos los de las demás arterias. Lo que hay que palpar en cualquiera de ellos, se suele hacer en el radial por su accesibilidad, es las propiedades o características del pulso arterial. Una vez evaluado eso, hay que buscar la simetría entre la amplitud de los pulsos del lado derecho con los del izquierdo y entre los de las extremidades superiores con los inferiores. Por otro lado, hay que hacer lo mismo, pero ya no de simetría de amplitud de pulsos, sino más bien hay que ver que haya sincronismo entre los derechos e izquierdos, los de arriba y los de abajo. Se refiere a que deben los pulsos ocurrir en la misma unidad de tiempo. La onda del pulso arterial tiene una forma ya determinada, con una rama ascendente, una onda de percusión, una rama descendente con una incisura dicrota en el momento que cierra la válvula aórtica. La onda del pulso, como vemos acá, ocurre durante la sístole, ¿no?, del ventrículo. Una forma de explorar el pulso radial. Exploración del pulso braquial o humeral. Esto se hace pegado hacia el lado cubital en la flexura del codo. La palpación del pulso carotidio se hace ubicando el cartílago cricoides, que es el prominente, y poniendo los dedos en la depresión que está al costado. Se palpa la simetría entre los dos carotidios. El pulso femoral se palpa en la unión imaginaria del tercio interno con el tercio medio, o sea, en este punto, sobre la arcada inguinal, o sea, viene a corresponder al triángulo de Scarpa, no precisamente donde en esta foto el examinador coloca los dedos, sino más hacia la línea media. Ahí se está obteniendo el pulso popliteo. Otra forma de obtener el pulso popliteo en decúbito prono. El pulso pedio se palpa colocando los dedos medialmente al tendón extensor del primer dedo del pie del paciente. El pulso tibial posterior se palpa por detrás del malleolo interno, lateralizando previamente el pie del paciente. En este dibujo quiero resaltar que esta es la forma de palpar el pulso radial cuando se quiere buscar un pulso Seller de Corrigan o en martillo de agua, que es el pulso propio de la insuficiencia de la válvula aórtica severa. Entonces, en vez de hacerlo de esta manera, para buscar el pulso Seller de la insuficiencia aórtica severa, se lo hace de esta manera. Y aquí también puede verse cómo puede buscar la sincronía entre el pulso radial y el femoral, palpando a la vez ambos. Aquí están haciendo la comparación en sincronía de la mitad superior con la mitad inferior del cuerpo. Son las propiedades o características a identificar en el pulso arterial: la frecuencia, el ritmo, la igualdad, la tensión o dureza, la amplitud o volumen y la forma o carácter del pulso.
arterial debe corresponder con la del nodo sinusal. En un adulto va de 60 a 100 latidos por minuto. La despolarización del nodo sinusal y la frecuencia del pulso arterial debiera ser esa. Cuando la frecuencia está por debajo de 60 en el adulto se habla de bradisfigmia, por encima de 100 en el adulto se habla de taquisfigmia. Los valores son diferentes en niños y neonatos. Y en cuanto al pulso deficitario, consiste en una diferencia en la frecuencia entre la frecuencia del pulso arterial y la frecuencia cardíaca central. Es deficitario porque la frecuencia del pulso arterial está por debajo de la central. Por ejemplo, pulso radial 70 pulsaciones por minuto, frecuencia cardíaca central tomada con el estetoscopio en el pecho del paciente 80 por minuto. Hay una diferencia de 10, hay un déficit de 10. Eso, una de las patologías más comunes que puede producir el pulso deficitario es la fibrilación auricular, por ejemplo. Aquí hay un cuadro que resume las causas de taquisfigmia y de bradisfigmia. Entonces, en lo que respecta a taquisfigmia, básicamente puede ser por ejercicio, puede ser por la parte emocional, puede ser por alza térmica, podría ser por enfermedades no cardíacas pero que aumentan la frecuencia cardíaca, como el hipertiroidismo, o en un paciente que se está chocando en compensación a esa hipotensión en la frecuencia cardíaca se acelera, entonces se produce taquisfigmia. En respuesta a medicamentos que aceleran la frecuencia cardíaca, como son los simpático-miméticos, por ejemplo, las xantinas que se usan en el asma bronquial, como aminofilina, teofilina, etc. El uso de alimentos tipo café, chocolate, la nicotina del cigarro, los que fuman. Y por otro lado ya patología del ritmo cardíaco, no sé, taquiarritmias, que pueden ser fibrilación auricular, flúter, taquiarritmias supraventriculares, ventriculares. La bradisfigmia, por otro lado, ocurre cuando el paciente está durmiendo. Entonces, cuando un paciente duerme, pues su pulso arterial desciende a 50, 40 por minuto. Cuando está en reposo, obviamente, cuando es un paciente deportista que hace ejercicio continuamente, tienden a tener bradisfigmia habitual, normal. Si es un paciente con hipotiroidismo, podría ser la causa de la bradisfigmia. En respuesta nuevamente a fármacos también hay bradisfigmia. Entonces los fármacos que generan bradisfigmia son los digitálicos, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como verapamil o diltiazem. Y finalmente hay bradisfigmias ya por patología cardíaca del ritmo cardíaco, como es una enfermedad del nodo sinusal, como son bloqueos auriculoventriculares de segundo grado avanzados o de tercer grado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la taquisfigmia y la bradisfigmia hay que darle una connotación, ya sea fisiológica o en respuesta a fármacos o a enfermedades extracardíacas, o bien por enfermedades cardíacas del ritmo, básicamente. Otra característica del pulso arterial es el ritmo o regularidad. Entonces, cuando uno palpa el pulso arterial del paciente, tenemos que ver si es rítmico o regular, que eso sería lo normal, porque el nodo sinusal despolariza de forma rítmica. Si vemos que el intervalo entre ondas pulsátiles es irregular, obviamente estamos identificando un pulso arrítmico o irregular o simplemente una arritmia cardíaca a través del pulso. El pulso irregular puede ser desde normal, como una arritmia sinusal, o podría ser como las extrasístoles auriculares o ventriculares la causa de ese pulso irregular, que pueden
pueden ser tanto normales como patológicas, pueden ser ambas. O pueden ser todo este grupo ya de patología arrítmica cardíaca que causa un pulso irregular. Dentro del pulso irregular normal tenemos la arritmia respiratoria, así conocida, o también otros la denominan arritmia sinusal. Es más frecuente hallarla en niños o incluso en adolescentes. Y no es sino la exacerbación de algo fisiológico que es este acrónimo BETI, que significa que hay bradicardia en expiración y taquicardia en inspiración. Quiere decir que cuando el paciente, el adolescente o el niño está inspirando, su pulso se acelera y cuando él expira, desacelera. Entonces nosotros palparíamos en el pulso radial de ese adolescente esto. ¿Sí? Y eso se le denomina arritmia sinusal o respiratoria y está modificado por la inspiración y expiración. Acuérdense del acrónimo BETI y esto es normal. Otra arritmia que va a provocar un pulso irregular es esta, que es la fibrilación auricular, que es frecuente y que tiene trascendencia por el tromboembolismo sistémico que puede generar o incluso falla cardíaca. Y esta fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica que existe. Es una arritmia irregularmente irregular, se denomina. Y se va a caracterizar cuando palpamos el pulso arterial por dar un pulso irregular en ritmo y en amplitud. O sea, en ritmo significa que obviamente el intervalo entre las ondas es irregular. Y irregular en amplitud significa que la amplitud de cada onda no es la misma respecto a la otra, a la que le sigue, sino todas ellas son diferentes entre ellas. Por eso es un pulso irregular en ritmo y en amplitud. Dicho de otra manera, es un pulso arrítmico y desigual. Existe el pulso bigeminado, que se caracteriza porque este es una onda de pulso normal, esta es una onda de pulso que corresponde a un complejo prematuro, ya sea auricular o ventricular, llamado también extrasístole auricular o ventricular, que se anticipa en el tiempo y luego hay una pausa compensatoria, vuelve una onda de pulso correspondiente a un latido normal, seguida de una onda de pulso que corresponde a un complejo, ya sea auricular o ventricular prematuro. Entonces da esa característica 1-2, pausa 1-2. A eso se le conoce como bigeminismo o pulso bigeminado, que está hablando de una extrasistolia bigeminada. La poliextrasistolia es cuando esto existe ya no así de a dos, sino que estas extrasístoles son totalmente desordenadas y muy frecuentes. Otra característica o propiedad del pulso arterial es la igualdad. Esto significa que la altura de cada pulsación en la arteria periférica que estás palpando o central igual, que se llama amplitud, la altura de esa amplitud es igual en todas. ¿Sí? Fisiológicamente en la inspiración desciende un poco la amplitud, pero este descenso, que no es mayor de 10 milímetros de mercurio respecto a la expiración, no es detectable mediante la palpación del pulso, sea central o periférico. Esto no es detectable al palpar nosotros el pulso del paciente. Nosotros en el paciente palpamos todo igual. Por eso es que la igualdad es una característica del pulso normal. El pulso normal tiene que ser igual. ¿Qué quiere decir? Que la amplitud de las pulsaciones tienen que ser iguales entre ellas. Esta diferencia fisiológica en la inspiración no se detecta. En cambio, hay un pulso desigual que se divide en irregular o regular. Un pulso desigual e irregular es la fibrilación auricular, como hemos visto hace un rato. Eso era un pulso irregular y desigual, ¿sí? En cambio, ahora vamos a hablar de tres formas de pulso desigual regular. Una de ellas
llamado pulso paradójico. El pulso paradójico no es sino una exacerbación de esta fisiología. Esta fisiología la podemos recordar con el acrónimo IDEA, que significa durante la inspiración hay un descenso de la amplitud del pulso y en la expiración hay un aumento de la amplitud del pulso. O sea, IDEA es esto, ¿no? Cuando esta idea fisiológica es mayor de 10 milímetros, está dibujada acá, más de 10 milímetros, ¿no? Entonces hablamos de un pulso paradójico. El pulso paradójico habitualmente no es detectable palpando la arteria radial, por ejemplo, del paciente. En algunas ocasiones, cuando es muy marcado, es posible que se logre palpar, es posible, afirman algunos autores, pero la forma más certera de buscarlo es con el esfingomanómetro. O sea, con el brazalete con el que tomamos la presión, así se busca el pulso paradójico. ¿Listo? Entonces, el pulso paradójico, lo normal es que no exista, y de existir que no supere 10 milímetros de mercurio. Si supera 10 milímetros de mercurio, el pulso paradojal ya es paradójico. Según Wenckebach, lo divide en mecánico, dinámico y costoclavicular. El mecánico es aquel que se asocia con una dilatación de la yugular en inspiración. En el paciente que tiene un pulso paradójico mayor de 10 milímetros de mercurio. Entonces a este le llama mecánico y corresponde a un taponamiento cardíaco. El dinámico es el que no muestra esa dilatación en inspiración. Y ese más bien corresponde generalmente a patología respiratoria como crisis de asma bronquial, bronquitis crónica reagudizada, tumores intratorácicos o una cardiomegalia muy grande. Y el costoclavicular, que es por cuando el pulso paradojal solo se encuentra en una extremidad y no en la otra. Y eso ocurre porque la subclavia se comprime durante la inspiración contra la clavícula. Entonces es un problema local y da pulso paradójico localizado en esa extremidad, no en la otra. ¿Listo? Entonces acordémonos que hablamos de pulso paradójico patológico cuando supera 10 milímetros de mercurio. Otro pulso arterial desigual es el llamado alternante. Entonces se caracteriza, como ven acá, porque una amplitud de onda tiene esta altura y la otra menor. La otra vuelve a ser alta y la otra menor y alterna de forma así regular. Este es un pulso alternante y se ha descrito que ocurre generalmente asociado a insuficiencia cardíaca severa. También puede estar presente en insuficiencia aórtica severa, en pacientes hipertensos o en estados hipovolémicos. Es un pulso alternante. Asociémoslo entonces a falla cardíaca. Aquí tenemos una pseudoalternancia respiratoria. Es otra alteración de la igualdad del pulso, que es parecido al de arriba, pero es pseudo, es una falsa alternancia, porque aquí lo único que ha ocurrido es que la frecuencia respiratoria por alguna patología pulmonar se ha elevado tanto que llega a constituir la mitad de la frecuencia cardíaca. Entonces imaginemos que el paciente tiene 60 latidos por minuto del corazón y tiene una frecuencia respiratoria de 30, entonces eso hace, acordémonos que en inspiración desciende la amplitud del pulso y en expiración aumenta. Entonces el acrónimo ese que hemos visto, IDEA, acá se está dando, IDEA, ¿no? Pero ¿por qué eso aparentemente está alternando? Porque la frecuencia respiratoria es la mitad de la cardíaca. Nada más por eso es una pseudoalternancia. Otra propiedad del pulso arterial es la tensión. La tensión del pulso no es sino la resistencia que ofrece el ser comprimido nuestros dedos. Traduce dos cosas. Traduce la presión con la que circula la arteria y traduce también la rigidez de la pared de la arteria. Entonces, en gente joven nos da una idea de los grados extremos de la presión. Entonces puede estar la tensión disminuida si el paciente está
chocado con presión 80 sobre 40. Y más bien puede estar la tensión aumentada si el paciente está con 220 sobre 120 de presión. Solo en esos extremos se va a manifestar. En cambio, en gente mayor de 60 años para arriba, podríamos encontrar una tensión aumentada y ya no podemos decir lo anterior. ¿Por qué? Porque ahí podría estar aumentada porque con la edad la rigidez de la pared arterial aumenta y eso puede aumentar la tensión. ¿Sí? Otros autores de semiología, libros de semiología, a la tensión la suelen denominar dureza también. Otra propiedad del pulso arterial es la amplitud. La amplitud viene a ser la altura de esas ondas de pulso. Algunos pocos autores la denominan intensidad, algunos volumen. El término más usado es amplitud. Entonces, ¿por qué está dada la amplitud? Está dada por la presión del pulso, que acuérdense es la resta de la sistólica, presión sistólica de la diastólica. Entonces, esa es la presión del pulso. Cuanto más amplia sea esa resta, la amplitud es mayor. Cuanto esa diferencia entre presión sistólica y diastólica es más corta, la amplitud también es más corta. Entonces aquí nos ponen causas de, por ejemplo, a pulso de amplitud aumentada y acá disminuida, y este es aumentado con una forma de pulso normal y esta con una anormal forma, y acá está igual. Entonces, por ejemplo, aumentado la amplitud del pulso de forma normal, cualquier cosa que aumente el gasto cardíaco. Entonces, estados hiperkinéticos, como por ejemplo en el hipertiroidismo, podría ser en la gestación, cualquier cosa que aumente el gasto. En cambio, de forma normal, tenemos pulso aumentado en una insuficiencia de válvula aórtica severa, por ejemplo. Y da el llamado pulso Zeller, el llamado también colapsante de Corrigan, ¿no? Ya. Tenemos amplitud disminuida de forma normal, cualquier cosa que disminuya el gasto cardíaco, lo cual puede ocurrir en un infarto agudo de miocardio o en una estenosis importante de la mitral. En cambio, la amplitud del pulso está disminuida de forma normal. En una estenosis aórtica severa se da el pulso parvus y tardus, que vamos a ver. Cuando la estenosis se acompaña de insuficiencia aórtica, o sea, hay una doble lesión de la válvula aórtica, puede dar un pulso disferens. Y antes, hace muchísimos años, cuando no se tenía mucha ayuda diagnóstica, los clínicos de esa época identificaban la fiebre tifoidea buscando el pulso dícroto, que también es una doble onda de pulso, pero que en ese tiempo se le atribuía a la fiebre tifoidea, por ejemplo. Aquí tenemos causas de aumento de la amplitud del pulso. Entonces, como les decía, puede ser el ejercicio, el embarazo, la edad avanzada, el aumento de la temperatura ambiental. Y patológicas son la fiebre, la anemia, la insuficiencia aórtica severa, todo esto que vemos acá. ¿Sí? Otra de las propiedades del pulso arterial es la forma, que otros le llaman el carácter del pulso o forma. Aquí la forma es una combinación de digamos, de la amplitud y la duración de la onda y la forma misma pues, del pulso. Entonces, la forma normal es esta que está en azul, vamos a decir. Entonces, tiene esta altura, tiene esta duración. En cambio, esta que ven acá, por ejemplo, es una onda que dura más tiempo en ocurrir y además tiene menor altura. Entonces esta es una onda llamada parvus y tardus. Este es un pulso de forma parvus y tardus. Parvus porque es de corta amplitud y tardus porque demora en ocurrir, tanto en la rama de ascenso como en la de descenso. Esto es propio de una estenosis de válvula óptica, por ejemplo, cuando son severas. En cambio aquí vemos el otro extremo donde es una onda de pulso muy alta, o sea, de gran amplitud, pero de breve duración, rápidamente colapsa. Es un pulso que golpea el dedo y se escapa. Este es el llamado pulso colapsante de Corrigan o Zeller o de martillo de agua propio de la insuficiencia de válvula óptica severa y que vimos en la figura se explora elevando la muñeca del paciente hacia arriba mientras nosotros palpamos su arteria radial. ¿Sí?
Sarco, un excelente semiólogo español ya fallecido, la forma del pulso se palpa mejor con el primer dedo, que ya ustedes saben, tendemos a no usarlo porque podemos confundir la pulsación de nuestro primer dedo con la de la arteria del paciente que exploramos, pero no, para la forma, la mejor forma es el primer dedo, pero puesto en el mismo sentido que la arteria, no transversalmente, sino longitudinal, paralela a la arteria, el dedo sobre la arteria. ¿Listo? Algunos libros nos dicen de que la forma, en general, todas las características del pulso arterial se debieran buscar en el pulso central, se están refiriendo al carotídeo. Sin embargo, no es muy bueno estar manoseando las carótidas por problemas que se pueden ocasionar ahí, y es mucho más práctico palpar un radial y nos va a dar la misma información en la práctica. Entonces, aquí tenemos otro autor, nos trata de sintetizar las formas, nos dibuja una forma normal de pulso. Aquí nos está poniendo un pulso amplio, o sea, donde está la amplitud aumentada. Como dijimos, podría ser por estados de hipervolemia. Aquí tenemos un pulso de amplitud aumentada, pero de corta duración, no como este que dura lo normal. Acá solo está alto, pero dura lo mismo que este. En cambio, este es alto y breve, es el pulso Zeller de la insuficiencia aórtica severa. Aquí tenemos un pulso de pequeña amplitud, ¿sí? Es un pulso parvus que puede haber en una estenosis mitral, por ejemplo, o en un infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos un pulso parvus y tardus. ¿Por qué es tardus? Porque la rama ascendente es más echada que el pulso normal, que es este. Acá la rama ascendente es más parada, acá está más echada. Entonces es un pulso tardus y parvus propio de la estenosis de válvula aórtica severa. Y este más bien es un parvus y Zeller que podría palparse en una insuficiencia de la válvula mitral. Pulso parvus y tardus propio de la estenosis aórtica severa. Pulso Zeller colapsante o martillo de agua o de córrega propio de la insuficiencia aórtica severa. Pulso bisferiens, que se caracteriza porque la onda del pulso es como la joroba de un camello con dos lomos, propio de la doble lesión aórtica. Pulso filiforme, caracterizado por una muy baja amplitud y por ser taquisfísmico propio de los estados de shock. El pulso venoso nos aporta información sobre el volumen que maneja la aurícula derecha. Esta información la obtenemos en el cuello del paciente sobre sus yugulares. Aquí tenemos que tiene dos ondas positivas y dos negativas, que son lo que vemos en el cuello. En el flebograma, en el papel, además se dibujaba una tercera onda positiva que era la C acá, pero que no se ve en el cuello. Las ondas positivas son la onda dada por la contracción de la aurícula derecha, el valle X, que es la relajación de la aurícula. Aquí la rama ascendente de la onda V es el llenado de la aurícula derecha. Acá es su máximo llenado, justo en la V abre la válvula tricúspide y aquí empieza el llenado rápido del ventrículo derecho. O sea, aquí lo que está ocurriendo es un vaciamiento de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo derecho, porque aquí abrió la tricúspide, se está vaciando la aurícula. Y aquí es el valle Y, es el momento de máximo vaciamiento de la aurícula derecha, o corresponde también pues, al momento, a la segunda fase de llenado ventricular. Y viene la tercera fase con la contracción de la aurícula. ¿Sí? Y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, A, contracción auricular, X, relajación auricular, V, apertura de la tricúspide, Y, máximo vaciamiento de la aurícula derecha.
lo que ocurre en la onda C, que solo se ve en el flebograma, que es la sístole del ventrículo derecho. Aquí vemos lo que ocurre en la rama ascendente de la onda V, que no es sino el llenado de la aurícula derecha. Aquí vemos lo que ocurre en la rama descendente de la V, que no es sino el vaciamiento de la aurícula derecha hacia el ventrículo en la segunda fase de la diástole, que es el llenado pasivo. Utilidad que se le puede dar a la exploración del pulso venoso en el cuello del paciente. Si viéramos una onda A muy grande, llamada gigante, podríamos tener enfrente un paciente con hipertensión arterial pulmonar. La onda A gigante, además de hipertensión pulmonar, también podría darse en una estenosis tricuspidia, que es congénita y muy rara. Se puede apreciar una onda cañón sistólica irregular cuando se trata de un bloqueo auriculoventricular completo, donde existe una disociación entre la contracción de las aurículas y de los ventrículos. Entonces, cuando coincide que tanto aurícula como ventrículos se están contrayendo al mismo tiempo, ahí se genera la onda cañón irregular. ¿Por qué? Porque la sangre de la aurícula derecha que quiere bajar a través de la tricuspide no lo logra, porque la tricuspide está cerrada, porque el ventrículo también está en sístole. Entonces es como cuando uno quiere salir a través de una puerta que está cerrada, simplemente rebota hacia atrás. Eso es la onda cañón irregular. Ondas cañón regular. Esto ocurre cuando hay un ritmo de la unión medio, conocido también como taquicardia nodal, que consiste en que el marcapaso del corazón ya no es el nodo sinusal, sino la parte media del nodo auriculoventricular, que despolariza al mismo tiempo hacia la aurícula y hacia el ventrículo, de tal manera que se contraen siempre de forma regular al mismo tiempo aurículas y ventrículos. Obviamente la contracción de esa aurícula no aporta. ¿Por qué? Porque la sangre choca contra una tricuspide cerrada, porque está en contracción también el ventrículo, y se genera la onda cañón regular propia de ese ritmo de la unión medio o taquicardia nodal. En la fibrilación auricular ya sabemos que ya no existe contracción de la aurícula ni tampoco relajación de la misma. Hay entonces una ausencia de ondas A y X en el pulso venoso, viéndose solamente una onda positiva, que es la V, y otra negativa, que es la Y. Si el paciente tuviera una insuficiencia tricuspidia, entonces se va a mostrar una onda V gigante y una onda Y profunda. En el dibujo, además, el dibujante de esto añadió ausencia de AX, porque además tenía fibrilación auricular, pero es un añadido. Otro autor en su libro nos muestra estos diferentes pulsos venosos. Este sería un pulso venoso normal, donde está la A, X, V y Y. Este pulso, en cambio, está mostrando ausencia de A y X, solamente hay V y Y. Este otro es propio de una, este entonces es una fibrilación auricular. Este de aquí es una estenosis tricuspidia, lo que hace que haya una onda A gigante. Aquí tenemos una insuficiencia tricuspidia que hace que exista una onda V gigante y también una Y profunda. Y aquí es la imagen de un pulso venoso de una pericarditis constrictiva, donde hay restricción a los movimientos, sobre todo del llenado, de las cavidades cardíacas, donde lo que se vería con profundidad son los valles, tanto el X como el Y de la
pericarditis constrictiva. Doctor, disculpe. Hay un problema con las diapositivas. Creo que Sí. no están avanzando. Sí, doctor, están ¿En dónde se ha congelados. quedado? ¿En dónde? ¿En cuál? Ah, Díganme en cuál. tensión. Tensión, doctor. ¿En cuál? Pulso arterial, tensión. Ah, intención. ¿Y por qué no me han avisado, pues, jóvenes? Si eso es ya hace 40 minutos estamos ahí. Ya. Voy a volver a cerrar el compartir pantalla y abrir. ¿Qué es tensión? Ahí se han quedado sin mover ya. Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Sí, Avisen, doctor, ahí nos ya, hemos quedado. Ya, y tienen que avisarme, pues. Sí, doctor, Yo es no que me entero, porque yo acá pensamos que era un problema solo de... Bueno, particularmente pensé que era un problema solo mío porque nadie me decía nada, pero ahora ya ok, como que te comparamos. entiendo. Muchas Ya no gracias, tienen doctor. que, al toque ya, no es que es fluido todo esto, yo no me puedo dar cuenta porque yo acá se sigue avanzando y avanzando, yo tengo todo normal, por eso doy por sentado que todo está normal. Ya, los testigos me avisan, ¿ah? Basta que alguien note algo raro, avisa. Imagínate, tensión es adelante. Ya, ¿están compartiendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, si hay problemas, ya sea con que se congela la lámina y no guarda relación con el audio, o que se congele el audio, avisan, ¿ah? Al toque. Es que le avisé por WhatsApp, doctor, porque no quería interrumpir ¿no? el audio. No, pues, no, qué WhatsApp, pues, si yo estoy pendiente. Ok, No vas a, Viene a ser la no vas a pensar que porque esto está grabado, yo estoy acá caminando. Yo estoy frente a la pantalla, como un alumno más. Entonces, ¿por qué está dada la amplitud? Está dada por la presión del pulso, que acuérdense es la diastólica. Esa es la presión del pulso. Cuanto más amplia sea esa resta, la amplitud es mayor. Cuanto esa diferencia entre presión sistólica y diastólica es más corta, la amplitud también es más corta. Entonces aquí nos ponen causas de, por ejemplo, a pulso de amplitud aumentada y acá disminuida, y este es aumentado con una forma de pulso normal y está con una anormal forma, y acá está igual. Entonces, por ejemplo, aumentado la amplitud del pulso de forma normal, cualquier cosa que aumente el gasto cardíaco. Entonces, estados hiperkinéticos, como por ejemplo en el hipertiroidismo, podría ser en la gestación, cualquier cosa que aumente el gasto. En cambio, de forma normal tenemos pulso aumentado en una insuficiencia de válvula aórtica severa, por ejemplo. Irá el llamado pulso Zeller, el llamado también colapsante de Corrigan, ¿no? Ya. Tenemos amplitud disminuida de forma normal, cualquier cosa que disminuya el gasto cardíaco, lo cual puede ocurrir un infarto de miocardio o una estenosis importante de la mitral. En cambio, la amplitud del pulso está disminuida de forma normal. En una estenosis aórtica severa se da el pulso parvus y tardus que vamos a ver.
cuando la estenosis se acompaña de insuficiencia aórtica, o sea, hay una doble lesión de la válvula aórtica, puede dar un pulso disferens. Y antes, hace muchísimos años, cuando no se tenía mucha ayuda diagnóstica, los clínicos de esa época identificaban la fiebre tifoidea buscando el pulso dícroto, que también es una doble onda de pulso, pero que en ese tiempo se le atribuía a la fiebre tifoidea, por ejemplo. Aquí tenemos causas de aumento de la amplitud del pulso. Entonces, como les decía, puede ser el ejercicio, el embarazo, la edad avanzada, el aumento de la temperatura ambiental. Y patológicas son la fiebre, la anemia, la insuficiencia aórtica severa, todo esto que vemos acá. ¿Sí? Otra de las propiedades del pulso arterial es la forma, que otros le llaman el carácter del pulso o forma. Aquí la forma es una combinación de digamos, de la amplitud y la duración de la onda y la forma misma pues, del pulso. Entonces, la forma normal es esta que está en azul, vamos a decir. Entonces, tiene esta altura, tiene esta duración. En cambio, esta que ven acá, por ejemplo, es una onda que dura más tiempo en ocurrir y además tiene menor altura. Entonces esta es una onda llamada parvus y tartus. Este es un pulso de forma parvus y tartus. Parvus porque es de corta amplitud y tartus porque demora en ocurrir tanto en la rama de ascenso como en la de descenso. Esto es propio de una estenosis de válvula aórtica, por ejemplo, cuando son severas. En cambio aquí vemos el otro extremo donde es una onda de pulso muy alta, o sea, de gran amplitud, pero de breve duración, rápidamente colapsa. Es un pulso que golpea el dedo y se escapa. Este es el llamado pulso colapsante de Corrigan o Seller o de martillo de agua propio de la insuficiencia de válvula aórtica severa y que vimos en la figura se explora elevando la muñeca del paciente hacia arriba mientras nosotros palpamos su arteria radial. ¿Sí? Según Zarco, un excelente semiólogo español ya fallecido, la forma del pulso se palpa mejor con el primer dedo, que ya ustedes saben que tendemos a no usarlo porque podemos confundir la pulsación de nuestro primer dedo con la de la arteria del paciente que exploramos, pero no, para la forma, la mejor forma es el primer dedo, pero puesto en el mismo sentido que la arteria, no transversalmente, sino longitudinal, paralela a la arteria, el dedo sobre la arteria. ¿Listo? Algunos libros nos dicen de que la forma, en general, todas las características del pulso arterial se debieran buscar en el pulso central, se están refiriendo al carotidio. Sin embargo, no es muy bueno estar manoseando de las carótidas por problemas que se pueden ocasionar ahí, y es mucho más práctico palpar un radial y nos va a dar la misma información en la práctica. Entonces, aquí tenemos otro autor, nos trata de sintetizar las formas, nos dibuja una forma normal de pulso. Aquí nos está poniendo un pulso amplio, o sea, donde está la amplitud aumentada. Como dijimos, podría ser por estados de hipervolemia. Aquí tenemos un pulso de amplitud aumentada, pero de corta duración, no como este que dura lo normal. Acá solo está alto, pero dura lo mismo que este. En cambio, este es alto y breve, es el pulso Seller de la insuficiencia aórtica severa. Aquí tenemos un pulso de pequeña amplitud, ¿sí? Es un pulso parvus que puede haber una estenosis mitral, por ejemplo, o un infarto agudo de miocardio. Aquí tenemos un pulso parvus y tardos. ¿Por qué es tardos? Porque la rama ascendente es más echada que el pulso normal, que es este. Acá la rama ascendente es más parada, acá está más echada. Entonces es un pulso tardus y parvus propio de la estenosis de válvula aórtica severa. Y este más bien es un parvus y Seller que podría palparse en una insuficiencia de la válvula mitral. Pulso parvus y tardus propio de la estenosis aórtica severa. Pulso Seller colapsante o martillo de agua o de Corrigan
insuficiencia aórtica severa. Pulso experience, que se caracteriza porque la onda del pulso es como la joroba de un camello con dos lomos, propio de la doble lesión aórtica. Pulso filiforme, caracterizado por una muy baja amplitud y por ser taquisfísmico, propio de los estados de shock. El pulso venoso nos aporta información sobre el volumen que maneja la aurícula derecha. Esta información la obtenemos en el cuello del paciente sobre sus yugulares. Aquí tenemos que tiene dos ondas positivas y dos negativas, que son lo que vemos en el cuello. En el flebograma, en el papel, además se dibujaba una tercera onda positiva que era la C acá, pero que no se ve en el cuello. Las ondas positivas son la onda dada por la contracción de la aurícula derecha, el valle X, que es la relajación de la aurícula. Aquí la rama ascendente de la onda V es el llenado de la aurícula derecha. Acá es su máximo llenado, justo en la V abre la válvula tricúspide y aquí empieza el llenado rápido del ventrículo derecho. O sea, aquí lo que está ocurriendo es un paseo desde la aurícula hacia el ventrículo derecho, porque aquí abrió la tricúspide, se está vaciando la aurícula. Y aquí es el valle Y, es el momento de máximo vaciamiento de la aurícula derecha, o corresponde también pues, al momento, a la segunda fase de llenado ventricular. Y viene la tercera fase con la contracción de la aurícula. ¿Sí? Y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, A, contracción auricular, X, relajación auricular, V, apertura de la tricúspide, Y, máximo vaciamiento de la aurícula derecha. Aquí se ve lo que ocurre en la onda A del pulso venoso, que es la contracción auricular. Aquí lo que ocurre en la onda C, que solo se ve en el flebograma, que es la sístole del ventrículo derecho. Aquí vemos lo que ocurre en la rama ascendente de la onda V, que no es sino el llenado de la aurícula derecha. Aquí vemos lo que ocurre en la rama descendente de la V, que no es sino el vaciamiento de la aurícula derecha hacia el ventrículo en la segunda fase de la diástole, que es el llenado pasivo. Utilidad que se le puede dar a la exploración del pulso venoso en el cuello del paciente. Si viéramos una onda A muy grande, llamada gigante, podríamos tener enfrente un paciente con hipertensión arterial pulmonar. La onda A gigante, además de hipertensión pulmonar, también podría darse en una estenosis tricuspidia, que es congénita y muy rara. Se puede apreciar una onda cañón sistólica irregular cuando se trata de un bloqueo auriculoventricular completo, donde existe una disociación entre la contracción de las aurículas y de los ventrículos. Entonces, cuando coincide que tanto aurícula como ventrículos se están contrayendo al mismo tiempo, ahí se genera la onda cañón irregular. ¿Por qué? Porque la sangre de la aurícula derecha que quiere bajar a través de la tricúspide no lo logra, porque la tricúspide está cerrada, porque el ventrículo también está en sístole. Entonces es como cuando uno quiere salir a través de una puerta que está cerrada, simplemente rebota hacia atrás. Ondas cañón regular. Esto ocurre cuando hay un ritmo de la unión medio, conocido también como taquicardia nodal, y que consiste en que el marcapaso del corazón ya no es el nodo sinusal, sino la parte media del nodo auriculoventricular, que despolariza
moviliza al mismo tiempo hacia la aurícula y hacia el ventrículo, de tal manera que se contraen siempre de forma regular al mismo tiempo aurículas y ventrículos. Obviamente la contracción de esa aurícula no aporta. ¿Por qué? Porque la sangre choca contra una tricúspide cerrada, porque está en contracción también el ventrículo, y se genera la onda cañón regular. En la fibrilación auricular ya sabemos que ya no existe contracción de la aurícula ni tampoco relajación de la misma. Hay entonces una ausencia de ondas A y X en el pulso venoso, y entonces solamente una positiva que es la V y otra que es la Y. Si el paciente tuviera una insuficiencia tricuspidia, entonces se va a mostrar una onda V gigante y una onda Y profunda. Otro autor en su libro nos muestra estos diferentes pulsos venosos. Este sería un pulso venoso normal donde está la A, X, V, Y. Este pulso, en cambio, está mostrando ausencia de A y X. Solamente hay V y Y. Este otro es propio de una... este entonces es una fibrilación auricular. Este de aquí es una estenosis tricuspidia, lo que hace que haya una onda A gigante. Se volvió a trabar. Así tenemos una insuficiencia tricuspidia. ¿Qué cosa se ha trabado? Una onda V gigante y también... ¿Qué se ha colgado? ¿El audio o la imagen? Y aquí es la imagen de la imagen, doctor. Carditis constrictiva, donde hay restricción a los movimientos, sobre todo del llenado de las cavidades cardíacas, donde lo... Perfecto, así que me avises al toque, ¿no? Me avisan si están compartiendo mi pantalla nuevamente. Se puede ver, doctor. Ya. A ver, vamos a reiniciar ahí y debe haber sincronía entre el audio y la imagen, ¿sí? Otro autor en su libro ¿Se ve? muestra estos diferentes pulsos venosos. Ya, ok. Pulso venoso normal, donde está así como me han avisado, lo hacen otra vez si es que hay necesidad. Este pulso, en cambio, está mostrando ausencia de A y X. Solamente hay V y Y. Este otro es propio de una... este entonces es una fibrilación auricular. Este de aquí es una estenosis tricuspidia, lo que hace que haya una onda A gigante. Aquí tenemos una insuficiencia tricuspidia que hace que exista una onda V gigante y también una Y profunda. Y aquí es la imagen de un pulso venoso de una pericarditis constrictiva, donde hay restricción a los movimientos, sobre todo del llenado de las cavidades cardíacas, donde lo que se vería con profundidad son los valles, tanto el X como el Y. La presión que maneja aurícula derecha es una información que la obtenemos explorando en el cuello del paciente sobre las yugulares la presencia o no de ingurgitación yugular, que no es sino la distensión de las venas yugulares o dilatación. Entonces, la posición adecuada para evaluar la presión de la vena yugular es esta, donde el paciente está en decúbito dorsal con la cabeza levantada 45 grados. ¿Y por qué esa es la posición adecuada? Porque si el paciente estuviera totalmente supino, simplemente hay un colapso, una distensión de las venas y que no es visible en el cuello. Si estuviera de pie o sentado, hay un colapso total de las venas que tampoco se vería en el cuello. En cambio, en esta posición, la parte inferior está distendida y la parte superior está colapsada. Este punto, que es la transición
entre ambas, ese es el punto que va a marcar la evaluación con nuestro ojo sobre el cuello de si está o no ingurgitado, porque lo que nosotros vamos a ver es esta transición que normalmente no debiera verse, o máximo 3 centímetros por encima del ángulo de Lewis. Es lo normal, porque si esta transición la vemos más arriba, Doctor. Se reconectaron, jóvenes, nos reconectamos. Sí, doctor. Ya, esta vez no ha sido mi wifi, ya saben, ha sido el TIN. Por eso me he dado cuenta, si no, no me hubiera dado cuenta. Ya, continuamos. Yo creo que el diablo se ha metido hoy día. Nunca he tenido tantas dificultades para hacer una clase virtual, pero sigamos adelante. Felizmente ustedes y yo disponemos tiempo, si no estaríamos muertos. Seguimos. La presión que maneja aurícula derecha es una información que la obtenemos explorando en el cuello del paciente sobre las yugulares la presencia o no de yugular, que no es sino la distensión de las venas yugulares o dilatación. Entonces, la posición adecuada para evaluar la presión de la vena yugular es esta, donde el paciente está en decúbito dorsal con la cabeza levantada a 45 grados. ¿Y por qué esa es la posición adecuada? Porque si el paciente estuviera totalmente supino, simplemente hay un colapso, una distensión de las venas y que no es visible en el cuello. Si estuviera de pie o sentado, hay un colapso total de las venas que tampoco se vería en el cuello. En cambio, en esta posición, la parte inferior está distendida y la parte superior está acomodada. Este punto, que es la transición entre ambas, ese es el punto que va a marcar la evaluación con nuestro ojo sobre el cuello de si está o no ingurgitado, porque lo que nosotros vamos a ver es esta transición que normalmente no debe ser máximo 3 centímetros por encima del ángulo. Es lo normal, porque si esta transición la vemos más arriba, entre la distensión y el colapso de la vena, entonces cuanto más arriba esté, eso es lo que denominamos ingurgitación yugular. ¿De qué estamos hablando? De las venas distendidas en el cuello, porque lo normal es que en esta posición, como ven acá, la distensión esté por debajo del ángulo de Lewis o máximo 3 centímetros por encima, no más. En cambio, si es más arriba, esta distensión ya no es normal más arriba. Si aparece más arriba, eso es lo que se denomina ingurgitación yugular, y es por eso que tiene que buscarse. Del centro de la aurícula derecha hacia el ángulo de Lewis hay 5 centímetros. Si pasamos con una regla hacia aquí, hasta ahí debe estar esa transición entre lo distendido y lo colapsado de la yugular, o 3 centímetros por encima, no más. Lo que acabamos de describir está colocado aquí por estos dos diferentes autores. Aquí tenemos una yugular hundida, que significa presión media de la aurícula derecha está patológicamente aumentada, o sea, tiene una presión venosa central elevada a este paciente.
arterial en el paciente, existen recomendaciones en las diferentes guías que hay sobre hipertensión arterial. Se recomienda que el paciente tiene que estar pues en reposo, de preferencia sentado, con la espalda apoyada sobre la silla, la espalda de la silla. Los pies deben estar apoyados sobre el suelo, no colgando. Debería estar un tiempo prudente, incluso se llega a sugerir más de 5 minutos, eso llega bastante con la realidad del trabajo en el país, por el tiempo escaso que tenemos para la atención del paciente. El brazo debe estar apoyado sobre una mesa, ahí hay que cerciorarse que el paciente 30 minutos antes no haya ingerido café, no haya hecho ejercicio o no haya fumado, porque la nicotina también eleva, como otras dos cosas, la presión en ese tiempo. La vejiga debería estar vacía, o sea, no debería estar con ganas de funcionar, no debe hablar el paciente mientras se hace el registro de su presión, y lo ideal sería que no hubiera pues ropa en ese brazo para poner el brazalete. El tamaño del brazalete debe ser adecuado para el brazo, no debe ocupar más de 2/3 del brazo y colocado hacia arriba, pegado hacia la axila, de tal manera que deje el tercio inferior libre, o sea, la flexura del codo no debe estar cubierto por el brazalete. Las mangueras deben estar colocadas en la cara ventral. Se puede usar tanto campana como estetoscopio y lo correcto es iniciar la toma de presión haciendo un registro de la presión sistólica palpatoria. Una vez identificada esta, la sistólica palpatoria, es que recién se insufla el mango unos 30 milímetros de mercurio más y recién con el estetoscopio se determina el primer ruido audible, que es la primera fase de Korsakoff, y se le atribuye ser la sistólica. Luego se abre la perilla del brazalete y va descendiendo, pero no de forma rápida ni lenta, sino a un promedio de 2 milímetros por segundo, para que sea real la presión. Registre el último ruido que se percibe con el estetoscopio, la quinta fase de Korsakoff, y se le atribuye el ser la diastólica. Cuando la presión diastólica desciende tanto que llega hasta 0 o a 10 o 20 milímetros de mercurio, hay que usar la cuarta fase de Korsakoff como la diastólica. ¿Y esta cuál es? Es donde hay una atenuación en la intensidad del ruido, no la desaparición. También se recomienda que cuando al paciente se lo examina por vez primera en lo que es presión arterial, debiera registrarse la presión en ambos brazos para ver si es la misma o si hay diferencia. La diferencia normal no debe superar más de 10 milímetros de mercurio, si es que hubiera, y a partir de ahí se anota en la historia en qué brazo es en el que se escucha más alta, para que a partir de la fecha ya no haya necesidad de tomar en los dos, sino solo en uno, en el que en ese paciente tiene más alta. Por otro lado, se recomienda que la toma de presión debe hacerse haciendo un promedio, no un solo registro de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que debiéramos tomar la presión arterial del paciente por lo menos 2 veces, separadas entre ellas 1 o 2 minutos, en el mismo momento que estamos haciendo el registro. Si es 3, mejor todavía, sobre todo cuando se usa esos tensiómetros digitales que no son suficientemente fiables, como es el Gold Standard, que es un termómetro de mercurio, pero que se está tendiendo a dejar de usar y fabricar, supuestamente porque el mercurio es contaminante, pero en realidad es el Gold Standard para la toma de presión. El tensiómetro digital no iguala a ese, ni tampoco al aneroide en la fidelidad del registro. Es por eso que cobra más importancia tomar este promediado de 2 o 3 presiones, para que ese promedio sea al que le asignemos la verdadera toma de presión del paciente. Aquí la forma correcta de tomar la presión
escrito, y esta es una forma incorrecta de hacerlo. Doctor, disculpe, se volvió a grabar, creo. Esta es la bibliografía que se ha tomado para... Sí, acabado ya. ¿Pudieron ver la...? Se quedó en cómo registro de la forma presión correcta? arterial. Sí, no vimos la forma No correcta. Ya. A ver, volvemos sobre eso entonces. Gracias, doctor. ¿Ya están compartiendo mi pantalla otra vez? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. El paciente, existen recomendaciones en las diferentes y sobre preferencia sentado con la espalda apoyada sobre la silla, la espalda de la silla. Los pies deben estar apoyados sobre el suelo, no colgando. Debería estar un tiempo prudente en reposos e incluso se llega a sugerir más de 5 minutos. Eso pelea bastante con la realidad del trabajo en el país por el tiempo escaso que tenemos para la atención del paciente. El brazo debe estar apoyado sobre una mesa. Ahí hay que cerciorarse que el paciente por lo menos 30 minutos antes no haya ingerido café, no haya hecho ejercicio o no haya fumado, porque la nicotina también eleva, como esas otras dos cosas, la presión en ese tiempo. La vejiga debería estar vacía, o sea, no debería estar con ganas de misionar. No debe hablar el paciente mientras se hace el registro de su presión. Y lo ideal sería que no hubiera pues ropa en ese brazo para poner el brazalete. El tamaño del brazalete debe ser adecuado para el brazo, no debe ocupar más de 2/3 del brazo y ser colocado hacia arriba, pegado hacia la axila, de tal manera que deje el tercio inferior libre, o sea, la flexura del codo no debe estar cubierto por el brazalete. Las mangueras deben estar colocadas en la cara ventral. Se puede usar tanto campana como estetoscopio y lo correcto es iniciar la toma de presión haciendo un registro de la presión sistólica palpatoria. Una vez identificada esta, la sistólica palpatoria, es que recién se insufla el mango unos 30 milímetros de mercurio más y recién con el estetoscopio se determina el primer ruido audible, que es la primera fase de Kortkopf, y se le atribuye ser la sistólica. Luego se abre la perilla del brazalete y se va descendiendo, pero no de forma ni rápida ni lenta, sino a un promedio de 2 milímetros por segundo para que sea real la presión que se registre. El último ruido que se percibe con el estetoscopio es la quinta fase de Kortkopf y se le atribuye ser la diastólica. Cuando la presión diastólica desciende tanto que llega hasta 0 o a 10 o 20 milímetros de mercurio, hay que usar la cuarta fase de Kortkopf como la diastólica. ¿Y esa cuál es? Es donde hay una atenuación en la intensidad del ruido, no la desaparición. También se recomienda que cuando al paciente se lo examina por vez primera en lo que es presión arterial, debiera registrarse la presión en ambos brazos para ver si es la misma o si hay diferencia. La diferencia normal no debe superar más de 10 milímetros de mercurio, si es que hubiera, y a partir de ahí se nota en la historia en qué brazo es en el que se escucha más alta, para que a partir de la fecha ya no haya necesidad de tomar en los dos, sino solo en uno, en el que en ese paciente tiene más alta. Por otro lado, se recomienda
que la toma de presión debe hacerse haciendo un promedio, no un solo registro de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que debiéramos tomar la presión arterial del paciente por lo menos 2 veces, separadas entre ellas 1 o 2 minutos, en el mismo momento que estamos haciendo el registro. Si es 3, mejor todavía, sobre todo cuando se usa esos tensiómetros digitales que no son suficientemente fiables, como es el Gold estándar, que es un termómetro de mercurio, pero que se está tendiendo a dejar de usar y fabricar, pues, supuestamente porque el mercurio es contaminante, pero en realidad es el Gold estándar para la toma de presión. El tensiómetro digital no iguala a ese, ni tampoco al aneroide en la fidelidad del registro. Es por eso que cobra más importancia tomar este promediado de 2 o 3 presiones para que ese promedio sea al que le asignemos la verdadera toma de presión del paciente. Aquí la forma correcta de tomar la presión, como se ha descrito, y esta es una forma incorrecta de hacerlo. Esta es la bibliografía que se ha tomado para poder elaborar esta clase. Gracias por haber estado presentes en la clase, jóvenes. Eso es todo. Bien, jóvenes, entonces ahora sí hemos acabado una maratónica clase con full interrupciones. Pero bueno, lo importante es que ya se ha llevado a cabo y espero que les sea de bastante utilidad. Con uno de los grupos tenemos clase el lunes a las 7 de la mañana y con el otro el viernes esa misma clase a las 9 de la noche. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Síganse cuidando, jóvenes. Doctor. Adiós. Sí, dime. ¿Le quería ayudar a subir las diapositivas con el audio? Ya, a ver, ¿cómo se dice? A ver, explícame. Lo puede subir directamente al equipo de Teams. Si desea, lo puedo guiar ahora, que está compartiendo pantalla. Ya, a ver. Vuelvo a la pantalla del Teams, donde le aparece el equipo y la reunión. Ya. No aparece aún. Creo que se colgó la presentación de nuevo. ¿Puede volver a compartir para que se vea otra vez? ¿No aparece? No. Aún no. Ya. A ver.